Larry Rubin, representante del Partido Republicano en México. Olga Guzmán, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Eduardo Navarrete, periodista y analista. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, yo soy Kimberly Armengol. Gracias por acompañarnos en Debate 22, como todos los miércoles. Hoy traemos un tema que ha sido muy importante, 2 tiroteos. Ahí perdieron la vida hasta este momento 8 mexicanos. Esto ensombreció el fin de semana. Donald Trump lo atribuye a un enfermo mental. Si estos ataques hubieran sido perpetrados por cualquier musulmán, sin duda se estaría hablando de terroristas. Pero como fue un blanco y fue un norteamericano, estamos hablando simple y sencillamente de un enfermo mental. Comenzamos nuestro debate. No sé quién quiere arrancar. ¿Es un terrorista? ¿Es un enfermo mental? ¿Está influido por los videojuegos? ¿Qué es lo que pasó con esta masacre en Texas? Pues mira, yo creo que lo que sucedió, como ha sucedido en otras partes, digo, aquí lamentablemente afectó a 8 familias mexicanas, pero ha sido algo que ha sucedido en Estados Unidos con gobiernos demócratas, gobiernos republicanos, ¿no? Ha habido sudcoreanos que han perpetrado este tipo de masacres también, y la realidad es que sí son personas, son psicópatas, asesinos, digo, no hay otra palabra de ponerle este tipo de personas, algunos con ideas retorcidas, y las toman de todas partes, ¿no? Como las pueden tomar de caricaturas, que algunos han tomado de caricaturas sus ideas macabras de producir muerte, como pueden ser porque estuvieron buleados en la escuela, ¿no? La realidad es que son personas que no están bien, porque no puedes estar bien para ¿Por qué no los perpetrar llamamos algo así. terroristas? Si lo hubiera hecho un musulmán, sin duda Trump estaría hablando de un terrorista. Pues mira, no se le llama tradicionalmente en Estados Unidos terrorista. Cuando fue lo de la sinagoga de Pittsburgh hace un año, tampoco se le llamó terrorista, ¿no? Porque no es el término que se usa en Estados Unidos, pero definitivamente meten un terror espantoso, Kimberly, en la población de Estados Unidos. Pues te imaginarás que ya uno lo piensa de ir 2 veces a un Walmart o a Lubis cuando pasó en Lubis, ¿no? O en diferentes lugares, porque estos enfermos mentales verdaderamente producen terror en la población. Claro, Eduardo. La pregunta me parece muy interesante. Me parece que sí, definitivamente hay un trato que distingue. O sea, cuando preguntas por qué no se le considera, se le llama terrorista, más allá de la nomenclatura, más allá del concepto, me parece que atender las cosas como son. Independientemente de que en el pasado tal vez no se haya nombrado de esa manera. Lo comento a propósito de algo. Me parece que hay mucho miedo, y fundado además, en particular, por ejemplo, de medios como el New York Times mismo, que tuvo que cambiar, tuvo que recular su cabeza editorial porque había sido completamente blanda. Hacia adentro se comentaba en el gremio periodístico que había mucho temor porque de pronto si había una palabra mal puesta iba a haber represalias. Ya platicaremos, espero que nos dé tiempo, de las represalias que se temían incluso en el gobierno mexicano al respecto, por ejemplo, de los famosos aranceles y esta política tal vez del castigo. Pero me llama la atención justamente esto, como incluso hacia dentro de los medios, como el New York Times, de pronto se dicen, híjole, vámonos con cuidadito. Olga. No, a mí me parece sin duda que el decir que es un loco, un psicópata que actuó de manera aislada porque ve caricaturas violentas o juega videojuegos violentos es demeritar un problema que es sintomático. O redes de una sociales sociedad. también, como dijo Así Donald es. Trump. Me parece que es sistemático y la salud mental, como cualquier tipo de salud, es un problema y es una responsabilidad y una obligación de cualquier Estado. Entonces, el demeritarlo de esa forma, cuando hemos visto un incremento en este tipo de actos violentos, al decir que solo es un loco, me parece que es aislar una problemática que es mucho más compleja. Y también nos recuerda, y es una gran expresión esto que sucedió, que los discursos, particularmente de odio, los discursos que polarizan, los discursos que fragmentan, se convierten en crímenes. Y eso es un recordatorio que se vuelve cada vez una tendencia, no solo en Estados Unidos, sino en muchos países de América Latina también. Ahí hay un punto muy importante. Hacia adentro de Estados Unidos muchos están culpando a Donald Trump de lo que sucedió por estos discursos de odio. Hay que recordar que él llamaba animales a los migrantes, que decía, estas no son personas, son animales, pero también como lo comenta Larry, antes de Donald Trump había estos tiroteos. ¿Son los discursos de odio lo que están fomentando tiroteos como los del Paso, Olga? Bueno, efectivamente, ahora hemos visto un incremento también, ahora además lo estamos viendo de forma más focalizada. Este fue un ataque en contra de una población hispana, ¿no? Anteriormente lo vimos también y ha habido documentales, ha habido muchas expresiones también en las artes sobre ataques en escuelas, ¿no? Tuvimos el de Orlando contra la comunidad gay.
En Sí, Pittsburgh, la sinagoga contra los judíos, ¿no? Ha habido contra musulmanes. O sea, no es algo que se esté dando de repente, ¿no? Recientemente. Este ataque del Paso, lamentablemente, es el séptimo más grande de Estados Unidos. El primero, pues nos acordaremos, fue otro enfermo mental apuntando desde Las Vegas, ¿no? Claro. Y que no solamente mató a más de 50 personas, sino lastimó a más de 300 personas, ¿no? Entonces, son situaciones que se han venido dando desde 1949 en Estados Unidos, este tipo de tiroteos en donde muchísimas personas salen heridas o mueren, ¿no? Y ahora nos ha tocado en la comunidad hispana, que es lamentable, ¿no? Y creo que sí es algo que se tiene que atender. La realidad es que en estos casos han sido aislados porque no son grupos de personas y hacen un estudio muy profundo la FBI y demás para ver cómo estuvieron conectados, y hasta el momento los últimos, también el de Dayton, ¿no? Porque también hay que decirlo, también fue un caso muy fuerte. Afortunadamente pudieron matar al perpetrador, ¿no? Pero mató a 9 personas sin duda. Entonces son casos que se han venido dando en Estados Unidos desde 1949 y que han sido sistemáticos, ¿no? Lamentablemente. Eduardo, estos discursos de odio. Sí, sin embargo, me parece que, o sea, definitivamente sí, los discursos de odio me parece que tienen un origen, me parece que nosotros podemos identificarlo plenamente. Yo diría abiertamente que sí hay una responsabilidad por medio. Cuando eres cabeza de un gobierno y además representas al Estado, que son dos cosas diferentes, tienes una responsabilidad enorme. Pero además me parece que el paso sí es diferente. Me parece que tiene que haber un antes y un después. ¿Por qué es diferente? Porque hay una reivindicación abierta, porque hay un manifiesto colgado en redes sociales y además hay una expresión de detener una andanada o un ataque en contra del pueblo norteamericano. Eso no se había visto antes, o por lo menos no con las características con lo que lo vimos ahorita. Entonces, me parece que de una u otra manera, si esto lo conectamos y lo ligamos al discurso del 8 de mayo pasado de Donald Trump, en donde justamente está hablando de los migrantes, lanza la pregunta a la gente, ¿cómo detenemos esto? Y de pronto un espontáneo grita, disparándoles. La gente carcajea, aplaude incluso, y Donald Trump sonríe. Me parece que es de llamar la atención, y sí, yo creo que sí hay ingredientes cruciales para pensar que, si bien por supuesto no hay una liga directa que lo esté incentivando, no lo determina, sí influye, para mí me parece, de manera definitiva. Y ojo, no creo siquiera que Trump sea el problema. Creo que el problema en realidad es todo lo que representa y lo permisivo que llega a ser con las armas. Para mí el problema son las armas. Ahorita vamos a regresar con ese punto, vamos a hacer una pausa, no le cambie, estamos en Debate 22, estamos hablando de los tiroteos del fin de semana en Estados Unidos. Volvemos. El presidente Donald Trump visitó el día de hoy Ohio, también visitó El Paso, Texas, tras los tiroteos que se registraron este fin de semana. Ya se lo comentamos, 8 mexicanos murieron hasta este momento. Pese al nuevo discurso de condena al racismo, a la ideología de supremacistas blancos, la población, o una amplia parte de la población, sigue señalando a Donald Trump como corresponsable de incitar al odio. Larry. Pues mira, yo creo que nunca hay que incitar al odio, definitivamente, ¿no? Pero este tipo de situaciones se dan y le han tocado al presidente Trump de diferente forma, ¿no? Él ha sido probablemente el presidente que más ha apoyado a Israel desde su fundación, y aún así se dio un tiroteo donde murieron varios judíos en una sinagoga, ¿no? Entonces, ahí es donde dices, pues no necesariamente está relacionado Pero con no ayuda. De que no mira, ayuda, no ayuda. Obviamente cualquier comentario negativo de cualquier mandatario siempre tiene un impacto, ¿no? Llámese una crítica a una persona, ¿no? O una crítica a un grupo de personas, todo tiene un resultado, ¿no? Pero que estas personas, eso sea el detonante, a mí no se me hace lo adecuado. Yo creo que estas personas lo iban a hacer, iban a buscar cualquier pretexto Conocían para... Trump. Totalmente, ¿no? Y si no iban a ser los hispanos, pues a lo mejor se le ocurría que iban a ser los... Aunque sí hay un discurso muy diferente entre Donald Trump, que habla
de delincuentes, esos delincuentes que están en la frontera, a un discurso como el de Barack Obama, que integraba muchísimo más. Olga. Sí, estamos hablando de un jefe de Estado, como lo mencionaban anteriormente. Hay una gran responsabilidad en un jefe de Estado. Y la responsabilidad, no estamos hablando de un candidato, bueno, en este caso... Es un candidato pero también, perpetuo. ¿no? Es la Pero moda. me parece que el jefe de Estado tiene una responsabilidad de llamar a la reconciliación, ¿no? A la unión, no a la fragmentación, no a generar e incitar ese tipo de narrativas que por supuesto terminan no siendo no solamente discriminatorias, sino terminan convirtiéndose en crímenes. El asesor especial de las Naciones Unidas para la Prevención del Genocidio nos recordaba, porque efectivamente esto no es nuevo, esto ha pasado desde hace mucho tiempo, ¿no? El holocausto, ¿no? Nos recuerda este asesor especial, no inició con las cámaras de gas, ¿no? Comenzó mucho antes con un discurso de odio. Y efectivamente, estos discursos de odio son sumamente dañinos e, insisto, tienen que ser un recordatorio, no solo en Estados Unidos, sino también incluso en México, ¿no? De que la fragmentación y la polarización, ¿no? Puede terminar en tragedias y la comisión incluso de crímenes atroces, ¿no? Eduardo. Yo creo definitivamente que si hubiera habido otro presidente, y fíjate lo que voy a decir, tú me dirás, o me interesa mucho tu opinión, Larry, pero si hubiera otro presidente con características diferentes, no se hubiera dado el paso. Y te voy a comentar por qué. Toma el caso de Singapur, donde de pronto se habla de una dictadura con una intención, así es como se autonombra, pero te prohíben, entrando a ese país, cualquier tipo de relación con algún estupefaciente, leámoslo droga, so pena de muerte. ¿Qué hubiera sucedido si tú, entrando a Estados Unidos, es en el imaginario, te hacen firmar una declaratoria al respecto de las armas, tomando en cuenta que en Estados Unidos es más fácil comprar un arma que comprar una hamburguesa? ¿Por qué? Porque hay 6 veces más tiendas de armas que de hamburguesas. Entonces, mi postura al respecto es, no hay un presidente en Estados Unidos a la altura del problema con las armas. O sea, me da la impresión, si cerca del 48%, creo que es 42%, de las armas en el planeta se concentran en Estados Unidos y hay una permisibilidad, pero tremenda, inaudita, para portar armas y para operarlas justamente incluso en escuelas, porque hay una reglamentación, deja tú urgente, lo que le sigue 10 veces. Ese es mi punto. Porque también se está violando una enmienda de que todos los estadounidenses norteamericanos tienen el legítimo derecho de la defensa. Ojo, no creo que se viole la segunda enmienda, que es la que te haces referencia. Me parece que es la interpretación a la segunda enmienda. Y yo creo que tenemos otro debate para tocarlo, porque es muy, muy interesante. Curiosamente, hay otros 2 países, aparte de Estados Unidos, donde constitucionalmente te permiten portar armas. No sé si sepan cuáles son, a partir de la experiencia mundial. Pero no es Medio Oriente. ¿Canadá? No, México y Guatemala. Y no pasa lo mismo ni en México ni en Guatemala. Pasan otras cosas, yo lo sé, pero no es el mismo problema. Entonces yo creo que es tema como para rascarle. No, y aunado a lo que dice Eduardo, yo creo que parte del asunto es el Congreso tiene un gran pendiente y la realidad es que los demócratas y los republicanos no se han puesto de acuerdo. Cuando pasó Sandy Hook, pues todos pensaron que era bajo Barack Obama, había un Congreso demócrata que se iba a poder aprobar leyes, a lo mejor limitando el uso de qué tipo de armas, y tampoco, ¿no? Entonces, la realidad es que no se trata de un partido en particular, sino se trata de que la población norteamericana no se pone de acuerdo, ¿no? Y hay un lobby poderosísimo por parte de la Asociación del Rifle, ¿no? Sí, claro, la Asociación de Rifle hoy representa la número 1 en cabildeo de Estados Unidos, mucho más allá que los mismos empresarios norteamericanos. Entonces, ellos saben lo que necesitan hacer para continuar, pues su objetivo es que los que venden armas sigan vendiendo armas, ¿no? Entonces, pues ese ha continuado desde hace ya tiempo atrás. Y en realidad el tema de la segunda enmienda ha causado pues muchos estragos porque hay personas que están muy a favor y otras que están muy en contra, ¿no? Pero no ha habido ese poder que sirva para unificar a Estados Unidos, es decir, vamos a reglamentar esto, ¿no? A lo mejor las semiautomáticas, las automáticas, eso no ha Justamente no ha hoy el sucedido, gobernador de Ohio hacía esa petición, pedía que se entrara en un control de armas, que no necesariamente es una prohibición, sino ver que un enfermo mental no tenga el acceso al arma. Olga.
Bueno, a mí como representante de organización de derechos humanos, lo que me preocupa en términos de armas es también cuáles terminan siendo los fines, ¿no? Cuando estamos hablando de exportación, por ejemplo, para México. Nosotros tenemos un registro que desde el 2006, más de 20,000 armas que adquirió la Policía Federal y las policías estatales fueron extraviadas, ¿no? Eso fue lo que le reportaron a la Sedena. Y entonces están 20,000. extraviadas más de 20,000. Están extraviadas o, bueno, no se sabe su paradero. Entonces, pues tenemos casos, bueno, conocemos el famoso caso Ayotzinapa, que incluso sí logró ahí que pudiera llegar a la jurisdicción alemana, ¿no? En Stuttgart, en donde sí fueron enjuiciados y fueron llevados ante la justicia los de las armas alemanas, ¿no? Que dispararon básicamente, que ejecutaron extrajudicialmente víctimas del caso. Entonces, ese también es un tema que me parece que no solo compete a Estados Unidos, sino que es extraterritorial. Por supuesto. El tema México, ¿cómo actuó México con relación a estos atentados? Ya salió el canciller Marcelo Ebrard diciendo que hasta iban a pedir la extradición del sujeto, que van a seguir puntualmente que se ejerza toda clase de justicia contra este individuo. ¿Hizo mal México? ¿Hicimos bien? ¿Cómo lo ven? A mí me parece que es una medida retórica y de doble rasero, ¿no? Medida de retórica porque, bueno, pedir la extradición me parece que normalmente se solicita cuando o a países que tienen instituciones débiles, con problemas estructurales, en donde no hay un avance en las investigaciones, pero me parece que este no es el caso, ¿no? Y de doble rasero, sin duda, porque, bueno, no es la manera en cómo hemos visto al canciller, que ahora es el responsable de la política migratoria, actuar, ¿no? O reaccionar cuando, por ejemplo, hubo el asesinato de un migrante salvadoreño en Saltillo, ¿no? Y no lo hemos visto actuar de esa manera para que, ni mucho menos al fiscal, a Gertz Manero, ¿no? Tan entusiastas justamente para iniciar investigaciones de los delitos que se están cometiendo durante esta administración en contra de personas migrantes. Eduardo. A mí me parece que lejos de haber respuesta fue una reacción y ese es justamente el problema. O sea, me da la impresión que de haber habido una respuesta tendría que haber sido hace mucho tiempo, probablemente en el día 1 de haber tomado justamente la administración, porque esto es un problema, no. Se habla incluso de cuestionar, por ejemplo, elementos como el ver si sí finalmente se va a seguir repartiendo dinero a Centroamérica, que es muy discutible y debatible. Yo sé que no es la pregunta, pero me parece que este plan Marshall hacia Centroamérica puede ser incluido dentro de parte del debate de cómo reaccionó frente a este tema de Estados Unidos. Definitivamente no es viable el solicitar la extradición. O sea, ¿cómo levantas la mano de algo que sabes a priori que es inviable? Me parece que en la respuesta está justamente la óptica y la agenda del gobierno mexicano. Me parece que tendrá que haber una vuelta en el curso por completo y tendrían más bien que sentar una agenda binacional muy profunda, de muy largo plazo, en torno de los orígenes y las causas de este tipo de fenómenos, incluyendo, por supuesto, el origen de la migración. O sea, discutir, por supuesto, no como problema. O sea, discutir la migración es como discutir el aborto. No es un problema, es resultado de otros problemas. Por eso es lo que tendría que estarse haciendo. Larry. No, y mira, adicionalmente el gobierno estará solicitando la pena de muerte, ¿no? Y yo creo que un individuo así no merece vivir, ¿no? Entonces, en México eso no existe, ¿no? Entonces, creo que también, pues aquí lo que opinen los familiares de los que fallecieron también va a ser muy importante escucharlos y saber qué piensan, ¿no? Fueron 8 mexicanos y también fueron más de 13 americanos, ¿no? Claro. Entonces, pues muy lamentable y definitivamente creo que sí ha servido también para abrir el tema de la importación de armas a México, que también es un tema pendiente ya desde hace muchos años, ¿no? Entre las dos naciones, pero como bien se comentaba, son de este tipo de temas que se requiere que los dos países se sienten y coordinen, pues lo coordinen en común, ¿no? Porque no se puede resolver nada más por Estados Unidos o por México, y ahí es donde necesitan trabajar juntos. Vamos a hacer otra pausa, no le cambie, está en Debate 22, ya volvemos. Estamos de vuelta a la recta final de Debate 22, otra vez casi no nos alcanzó el tiempo. Somos unos hipócritas en México porque tratamos bastante mal a los migrantes. Estamos todos muy ofendidos, como debe de ser, por supuesto, por esta masacre que ocurrió en El Paso, pero ¿cuántos migrantes mueren en México todos los días, Eduardo? Sí, definitivamente
Definitivamente sí somos hipócritas. O sea, y yo creo que sería más hipócrita si dijera lo contrario. Me gustaría partir de la premisa de que todos discriminamos en uno u otro sentido. Sobre todo si partimos de la idea y de la noción etimológica de lo que es discriminar. O sea, me parece que a partir de la educación y a partir de la cultura es como podemos refinar y como podemos entender que la posibilidad de entender una realidad de manera dicotómica puede no ser. Y podemos justamente operar a partir de esa igualdad y a partir de un prejuicio. Entonces, sin duda alguna, tratamos aquí a los centroamericanos de una manera inaudita. Justamente vemos ahorita unos casos y me parece que esto tendría que cambiar, pero tendría que cambiar desde la raíz. O sea, no será tal vez nada más portarnos bien para que se porten bien. O sea, creo que esto tiene que replantearse y tiene que repensarse. Y creo que, como lo comentaba, tiene que haber una agenda tanto binacional como, por supuesto, nacional y como también una agenda doméstica. Esto es en casa. Al respecto de esto, creo que estos son temas que se tienen que hablar, porque empieza desde la niñez, si tú te fijas, o sea, los niños suelen ser también muy poco sensibles a este tipo de temas, o sea, fácilmente incurren en bullying, etcétera. Me parece que este es el principio de una educación y de una cultura en donde de manera conjunta se lleva a cabo esta palestra y esta distinción de esto, más allá de que esté bien o mal, genera consecuencias. Olga. No, pues a mí en verdad es que sí me hubiera gustado mucho ver tan indignado al canciller, insisto que hoy es el responsable de la política migratoria, y al fiscal, tan indignados como por los casos también, insisto, del migrante salvadoreño en Saltillo, por la niña que también falleció en una estación migratoria en la Ciudad de México, guatemalteca, por la detención de los defensores de derechos humanos de migrantes, ¿no? Por ahora producto también de la militarización de las fronteras. O sea, me parece que no solo efectivamente es un tema de educación, es un tema que compete a la ciudadanía en general, pero claramente quien tiene obligaciones y responsabilidades en esta materia es el Estado. Y es el Estado quien no tiene que generar ese tipo de narrativa. Si nos están diciendo que ahora casi el enemigo, si antes eran el crimen organizado y ahora son los migrantes, y por eso que hay que militarizar las fronteras y hay que desplegar a la Guardia Nacional, que está compuesta por militares y que entonces son el enemigo, me parece que desde ahí está empezando el problema. Y eso definitivamente hoy es muy preocupante, y la situación migratoria que padece México, y además con país seguro, ¿no? Tercer seguro, que me parece que es una política que por supuesto viene de Estados Unidos, es sumamente preocupante, y podemos seguir viendo este incremento de detenciones de migrantes, hacinamiento en las estaciones migratorias, y ojalá que no, pero como va la tendencia de más asesinatos de personas migrantes en nuestro territorio. Larry. Y bueno, mira, yo creo que parte de lo que también pasa es tiene sistemas rebasados en México y en Estados Unidos. En México, nada más este año han cruzado 600,000 personas. En Estados Unidos, en el mes de mayo, fueron 144,000, de las cuales el 10% fueron niños sin sus papás, menores sin acompañar. Entonces, tiene sistemas en ambas naciones totalmente rebasados, ¿no? ¿Cómo creas centros de detención suficientemente cómodos y rápidos para atender esta gran demanda que está entrando en ambas naciones? Los sistemas de patrullaje en las fronteras pues no dan abasto. En Estados Unidos, las cortes migratorias que atienden a los temas de asilo y refugio pues no tienen capacidad, ¿no? Hoy si metes la solicitud te atienden en 2 años, ¿no? Entonces realmente es un sistema rebasado, y parte de lo que tiene que partir en resolver este fenómeno es tener leyes y hacer una reforma migratoria en Estados Unidos particularmente, que es donde la mayoría quisiera llegar, ¿no? Aunque ya se dice el sueño mexicano, que mejor quieren llegar a México. Pero O en la realidad, pesadilla mexicana para otros. Claro. Y a fin de cuentas lo que tiene que pasar, y no ha pasado en Estados Unidos, es que haya una reforma migratoria, que sea humana, comprensiva. ¿Va a existir eso? Porque Trump parece que no le va a atorar nunca a una reforma migratoria. Mira, yo creo que al resolverse, se tiene que resolver, ya sea por el presidente Trump o el presidente que siga posterior a Trump. La realidad es que Estados Unidos lo necesita, como necesita otro tipo de reformas, lo hablábamos, el de armas, entre otras cosas, ¿no? Pero en realidad el Congreso no ha podido llevar a cabo su tarea tan importante, que es resolver temas para la población como es migración, como es armas, ¿no? Y que sea de la forma más sensible para todos, ¿no? Pero que sí se resuelva. También limpiar su basurero doméstico. Claro. Casi nos vamos, 1 minuto de conclusiones cada quien. ¿Quién empieza? Yo. Me conmueve y me preocupa el que haya festivales de armas en Estados Unidos. Festivales. O sea, la gente va a disfrutar con armas, va a intercambiarse, va a ver qué modelo. Lo replanteo y me voy
se va a escuchar incluso probablemente con un dejo de filosofía, pero ¿qué otra cosa somos sino capacidades siguientes para poder autovernos y autocriticarnos? ¿Para qué existen las armas? ¿Quién fue el primer bruto que dijo, hagamos un arma? Tengo interés en quitarle lo más preciado al de junto, que es su vida, y correr el riesgo de que hagan lo mismo conmigo. Pongo sobre la mesa también otra pregunta. ¿Qué hubiera sucedido si entre las víctimas hubiera estado tu mamá o tu hermano? ¿Cambiaría esto? Yo creo que definitivamente cambiaría. Y yo creo que ahí está el problema, porque somos tremendamente insensibles a algo llamado interdependencia. Con eso concluyo. Olga. Estas tragedias no son solo producto y exclusivamente producto de locos y psicópatas. Me parece que responden a problemas sistémicos, estructurales, que son un reflejo de las sociedades. Y, por supuesto, en este caso sí me parece que los discursos de odio y que hay una responsabilidad del Estado que está generando y está incrementando estas tragedias y que seguiremos viendo en tanto los estados, los jefes de Estado no sean más responsables y no llamen a la reconciliación y no llamen a un verdadero proceso de construcción de paz. Larry. Pues mira, estos tiroteos masivos en Estados Unidos se dan muchísimo, pero se dan en todas partes del mundo, ¿no? Y lo que hay que resolver, por una parte, es cómo funciona el control de armas, ¿no? Y qué tipo de armas pueden tener las personas y qué tipo de personas pueden acceder a las armas, ¿no? Definitivamente en Estados Unidos tienes, en la mayoría de los casos, personas que no están conectadas con la realidad, ¿no? Eso es muchas veces lo que pasa, aparte de ser psicópatas y asesinos, pero son personas que son muchas veces solitarios, que tienen problemas de todo tipo, ¿no? Y son todo tipo de personas, ¿no? Como puede ser alguien blanco, como puede ser alguien afroamericano. O sea, la verdad es que es indiscriminado, ¿no? Y es lamentable porque pues, la pérdida humana de personas que eran totalmente inocentes es lo más preocupante. Esperemos que no suba y se quede ya en 8 lamentables mexicanos muertos. Eduardo Navarrete, Olga Guzmán, Larry Rubin, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, gracias por acompañarme. Los espero el próximo miércoles en punto de las 9 de la noche. Gracias.